Buenas noches. A diario hablamos de conflictos, de guerras y enfrentamientos que vistos en la tele se nos quedan lejanos, hasta que vemos imágenes que son como un tortazo en la cara de la más absoluta de las injusticias. La guerra en Siria ya no es solo de Siria, es de todo Occidente que ahora tiene que asumir las consecuencias humanitarias de la sinrazón. Todos somos solidarios hasta que nos toca lo nuestro y ahora habrá que ver cuál es la respuesta de la sociedad en la que vivimos. Navarra acogerá a 16 refugiados sirios a primeros de octubre. El gobierno ya se ha puesto manos a la obra, pero ¿qué margen de ayuda tiene ante esta situación inesperada? ¿Está la sociedad de hoy preparada? ¿Qué va a ser de Siria? Empezamos Navarra en abierto. Ya se van a llegar a primeros de octubre a través de Cruz Roja. Está prevista la llegada de 16 refugiados que vienen de Ceuta y Melilla, aunque su origen en la mayoría de los casos es sirio. Se les ha ofrecido 3 pisos de Tasubinsa y el gobierno asume los servicios que necesiten, educativos, sociales o sanitarios. Un grupo de 16 personas refugiadas del conflicto sirio procedentes de Ceuta y Melilla será el primero en llegar a Navarra a principios de octubre gracias al acuerdo entre el Ejecutivo Central y Cruz Roja. El Gobierno de Navarra ha ofrecido su colaboración en todo lo necesario para la acogida y aportará 3 viviendas de Tasubinsa y la atención que requieran estas personas de los servicios públicos en materia de salud, educación o servicios sociales. Mientras tanto, el Ejecutivo Foral prosigue con los preparativos del plan para la acogida de personas refugiadas del conflicto sirio que puedan llegar a Navarra. Participarán también de forma coordinada las entidades locales, organizaciones del tercer sector y aquellos ciudadanos que quieran colaborar. Don Miguel Laparra, vicepresidente y consejero de Políticas Sociales, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Navarra ya ha dado el primer paso en la acogida. ¿Cómo se va a desarrollar este primer paso? Bueno, sí, efectivamente es ya inminente la llegada de unas poquitas primeras personas y habrá que ver después cómo esto se continúa en el tiempo. Sabemos que continuará, pero no sabemos exactamente cómo. Hemos reiterado nuestra petición al Gobierno de España, al Ministerio, nuestra petición de que nos aclare cómo va a ser el proceso, qué es lo que puede implicar en cuanto a volumen de personas, en cuanto a las fechas y la forma en la que van a venir, las condiciones en que traerán su documentación, etcétera. En principio de eso todavía no se sabe nada. Estamos expectantes a la próxima reunión la semana que viene en Madrid, en la que irá nuestra directora general, Gemma Mañú, y pues trataremos de recabar la información que se nos pueda dar a este respecto. Mientras tanto, como sabemos que el proceso es irreversible, aun con esta indefinición, pues efectivamente estamos trabajando con las entidades locales, estamos trabajando con las entidades sociales también, y en este caso pues, es Cruz Roja la que directamente gestiona por encargo del Estado la traída de estas 16 personas, y estamos ya colaborando todos con Cruz Roja en la medida que vayamos viendo las necesidades para esto. Muy bien, esta noche Navarra en Abierto aborda de forma monográfica la llegada de refugiados sirios a Navarra, y no solo nos va a acompañar el consejero, sino que también vamos a saludar a 3 expertos en este asunto que nos van a ayudar a entender mejor lo que está pasando. Así que voy a saludar en primer lugar al experto en inmigración e intervención de la Universidad Pública de Navarra, Chema Uribe. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Tardará en resolverse este conflicto? Este conflicto, como ya se ha dicho en varias ocasiones, va a suponer un cambio en muchas políticas de todo tipo, ¿no? Y obviamente este proceso se inicia ahora. Probablemente la movilidad y el traslado migratorio de personas como las 16 que van a venir a Pamplona tempranamente, pues seguirá en el tiempo. Tendrá sus momentos más álgidos y más retardados, pero parece que es un proceso nuevo que nos hará reflexionar al menos 3 niveles. El nivel de los movimientos migratorios en general, más allá de su etiqueta de refugio político
que es lo que más se acentúa, el nivel de la movilidad en el marco de la Unión Europea, y yo diría que del continente europeo por extensión, y en tercer lugar yo creo que lo más relevante, y quizá lo que las organizaciones no gubernamentales les preocupa y también a la administración, que es el nivel de la definición de la ciudadanía, ¿no? Vamos a saludar también a Enrique Abad, él es responsable de Intermón Oxfam en Navarra. Buenas noches, bienvenido. ¿Está preparada la sociedad navarra para asumir lo que pueda llegar, quienes puedan llegar? Bueno, yo creo que esto es Cruz Roja y el Gobierno de Navarra el que tiene la responsabilidad y la coordinación, ¿no? A nivel general yo creo que se ha dado esa implosión, ¿no?, de la solidaridad, de la emoción inicial, que es muy positiva, en ceder desde habitaciones a juguetes o libros, ¿no?, o acoger a una persona en su casa. Creo que eso, y es algo que el Gobierno de Navarra también creo que tiene muy claro, y que hay que canalizarlo, ¿no? Hay que canalizar en las necesidades reales, y hay que ver, en mi opinión y en nuestra opinión, por la experiencia también en otros sitios, y comparando con las cifras de refugiados que asume Turquía, que asume el Líbano, solo por hablar de la crisis siria, más los que hay por otros lugares, tenemos capacidad de sobra, ¿no? Teniendo en cuenta también la renta per cápita y el nivel de riqueza y de desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Siempre que nos manejemos en esas cifras, lo cual no quiere decir, como decía Chema, pues que hay un debate en torno a la ciudadanía, en torno a la integración, en torno a muchísimas cuestiones que habría que aprovechar, ¿no? Bueno, y en último lugar, Javier Aisa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias, periodista experto en la actualidad internacional. ¿Esto se veía venir? ¿Qué le ha pasado a la, y permíteme la expresión, a la desunión europea? ¿Qué está pasando? Bien, la cuestión es que si los conflictos no se abordan preventivamente, pues después nos encontramos con que, desde luego, la Unión Europea no es capaz de analizar con precisión lo que son las causas de un conflicto bélico como el que existe en esta región de Oriente Próximo, y después tampoco acierta en las posibles soluciones, porque solamente se establecen soluciones de carácter militar. Si echáramos la vista hacia atrás, nos daríamos cuenta que este conflicto, en particular el de Siria, su causa no es precisamente el Daesh o el denominado, de malas maneras, Estado Islámico, que parece que es el enemigo principal de esta cuestión, sino que el conflicto nace inmediatamente en 2011, cuando la dictadura de Bashar al-Assad reprime una movilización social de carácter estudiantil y después de otros disidentes al régimen, y a partir de ahí se establece un conflicto abierto en el que ya en 2013 había 2,5 millones de personas refugiadas políticas en Oriente Próximo. Bueno, pues enseguida vamos a profundizar, vamos a agradecer la presencia esta noche en este programa del consejero de Políticas Sociales para preguntarle precisamente cuál es, señor Laparra, el margen de ayuda que le queda al Gobierno de Navarra ante una situación que ha sido completamente inesperada. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido el principal mensaje que hay que dar es un mensaje sobre todo de tranquilidad, es decir, las dimensiones del compromiso que estamos asumiendo y que hemos asumido directamente en nuestra oferta tanto al Estado como a la Comisión Europea son unas dimensiones perfectamente asumibles por Navarra. Estamos hablando aproximadamente, pues bueno, ahora mismo en la previsión de lo que se acordó ayer, que pueda ser una cifra estimada entre 80 y 120 personas. Bueno, yo creo que dentro de esos volúmenes no hay ningún problema para construir procesos de acogida, para el que además se cuentan con recursos tanto estatales como de la propia Comisión, y después, pues bueno, integrarlos en los servicios normales. No tiene que suponer ninguna alteración sustancial, ni tiene que suponer ninguna afección al conjunto de la ciudadanía, porque digo, estamos hablando, por poner una cifra de referencia, es una décima parte de lo que ha sido el flujo migratorio en Navarra otros años atrás. Perdón, un 1%. ¿Y qué tiene que decirle a esos navarros que le recuerdan que también aquí en Navarra hay muchas personas necesitadas, muchas personas que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde comer y que ahora ven lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay que decir dos cosas. Una muy clara, que es que
las cuestiones de asilo y refugio, siendo también, pues, evidentemente un movimiento de población como otros, pero son cuestiones muy especiales. Los compromisos en términos de asilo y refugio tienen una dimensión de política internacional, de responsabilidad internacional de primer orden. Nace del compromiso de las democracias más avanzadas justamente para ayudar a que se resuelvan conflictos importantes en el mundo. Y eso yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la parte del mundo en que nos toca vivir, que aunque tengamos problemas sigue siendo una parte muy privilegiada en términos internacionales, y además una parte del mundo con una gran responsabilidad. Navarra forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea es un agente internacional de primer orden con responsabilidades directas en lo que pasa y en lo que no pasa, y también en esta crisis de refugiados. Por tanto, por compromiso internacional, por compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con la paz, el garantizar canales, receptividad a las personas que están perseguidas, amenazadas por la violencia y por la guerra, es un compromiso de primer orden. Por tanto, eso es una idea importante. Tiene que ver con nuestra propia calidad democrática. Y luego la otra cuestión que me parece también que es muy importante es que no hay en absoluto contradicción en esas dos cuestiones, las necesidades de fuera y las de dentro, en este asunto especialmente del refugio y del asilo. ¿Por qué? Primero, por las dimensiones. Son pocos, no tiene que afectar a los derechos de ninguna persona aquí. Y segundo, porque más bien es al contrario. En la medida en que somos capaces de construir una sociedad más inclusiva, en la medida en que construimos mecanismos de solidaridad general para todos, también tenemos más capacidad de acoger sin problemas las personas que puedan venir por esta vía de asilo y de refugio sin ningún problema. Consejero, ¿cuántos navarros se han ofrecido a ayudar? ¿Cuántas llamadas ha recibido el Gobierno? Justo esa dimensión nos da una referencia, ¿no? Ahora mismo estamos hablando casi de que hay casi 3 veces personas que hay 3 personas que se han ofrecido a ayudar de alguna forma por cada una de las personas que está previsto que lleguen dentro de ese cupo inicial de los 100 y pico, ¿no? Es evidente, es una muestra evidente de que Navarra, por sus medios y por la propia sensibilidad de la población y la movilización de todas sus entidades e instituciones, yo creo que no tiene ningún problema para asumir estos compromisos. ¿Qué es lo que han ofrecido? ¿Se ha ofrecido dinero? ¿Se han ofrecido casas? Sí, bueno, hay unas 300 solicitudes registradas solo en el Gobierno de Navarra. Además, hay otras personas que se ponen en contacto con las entidades sociales, directamente con Cruz Roja, con Cáritas, con otras entidades sociales, bueno, y están ofreciendo, pues efectivamente, viviendas vacías, que puede ser un recurso interesante si las necesidades aumentan, pero habrá que verlo. Pero en otros casos incluso ofrecen sus propias viviendas para compartir alguna habitación. Eso quizás puede suponer más problema de gestión a medio plazo. Pues espero que no tengamos que utilizar ese tipo de dispositivos, sinceramente. Se están ofreciendo también traductores, se está ofreciendo gente que puede ayudar también en otros ámbitos, pues, de la vida cotidiana, o que pone a disposición determinados equipamientos. Bueno, yo creo que las ofertas son también diversas y todas muy de agradecer por lo que significan, y algunas pueden ser especialmente útiles a la hora de la verdad, ¿no? Y quienes no lo han hecho ya, pero están atentos, entre otras cosas, a esta entrevista, ¿qué les sugiere que hagan? Quien tenga ganas de echar una mano. El mensaje que dábamos después de la última reunión con las entidades sociales yo creo que es muy importante. Ahora mismo aquí las necesidades no son muy especiales, son perfectamente abarcables. Yo creo que las personas que tengan interés en apoyar y poner su granito de arena en esta crisis de refugiados en Europa, lo más interesante es que la canalicen a través de las entidades sociales que están interviniendo sobre el terreno, tanto en Líbano como en Turquía, como en Hungría, y que están apoyando a las personas tanto en origen como también en el proceso de desplazamiento, ¿no? Por tanto, ahí es donde de verdad hay ahora mismo una crisis humanitaria notable, ¿no? Y
y donde pueden ser necesarios los recursos o las donaciones particulares, pueden ser de especial utilidad, ¿no? Y evidentemente las personas que también estén y tengan recursos que les parezcan interesantes para acoger a las personas que van a venir, pues bueno, pues también obviamente trataremos de canalizarlo en el futuro, pero insisto, ahora mismo tampoco estamos en una situación de emergencia ni de necesidad especial como para hacer un llamamiento especialmente grave o acentuado a la población. Desde luego, si estas cifras se mantienen, es como para no, pero tampoco sabemos lo que puede pasar de aquí a unos meses, ¿no? Esta situación va a obligar a que algunas de las políticas sociales de su gobierno tengan que ser readaptadas. Es decir, ¿cree usted que, por ejemplo, con la renta básica que el gobierno y el acuerdo programático plantearon en su momento, con el mínimo de 12 meses empadronados aquí en Navarra como mínimo para poder acceder a la renta básica, cree que eso puede provocar un efecto llamada en nuestra comunidad? El País Vasco, por ejemplo, el mínimo lo tiene fijado en 36 meses. No, no tiene absolutamente nada que ver, no va a haber ningún efecto llamada sobre las migraciones, porque eso ya se sabe, la experiencia histórica así lo dice, y el propio País Vasco también durante mucho tiempo ha exigido menos residencia que Navarra, y no hemos notado nunca que haya personas que se vayan de Navarra a pedir la renta mínima al País Vasco. Eso no está demostrado empíricamente, no estamos, insisto, las dimensiones del flujo, no estamos previendo para nada ningún tipo de cambio en el programa de reformas que nos habíamos planteado, que sigue adelante y que pues, ahora mismo el grupo de trabajo para la reforma de la renta mínima se pone en marcha de forma inmediata y sigue en principio asumiendo la hoja de ruta que marca el acuerdo programático sin ningún problema y sin ningún tipo de interferencia de estas. Eso no tiene nada que ver las dos cuestiones. Aprovecho su presencia aquí para preguntarle si esa renta básica va a ser o no universal, porque se nos han creado dudas esta semana. Yo creo que ahí simplemente hay un malentendido terminológico. Creo que la pregunta que se produjo en la comisión parlamentaria fue muy clara y la respuesta creo que también fue muy clara y perfectamente coherente con el acuerdo programático, como lo han demostrado todas las partes firmantes. Entonces, ¿quiénes van a tener acceso a la renta básica? Van a tener aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que no tienen ingresos o que tienen unos ingresos muy insuficientes. Ese es el elemento esencial, atender a las personas en situación de pobreza con distintas variaciones. En ningún momento se ha planteado algún tipo de mecanismo de prestación universal en sentido absoluto, es decir, pensar que va a haber 650.000 prestaciones en Navarra para todos y cada uno de los navarros, nunca lo ha planteado nadie y nunca nadie ha reclamado eso en el contexto inmediato, ¿no? Hay algunas formulaciones teóricas sobre esta cuestión, solamente existe en Alaska, Navarra no es Alaska, es un territorio muy especial y evidentemente no vamos a ser nosotros los primeros y en este contexto concreto no es eso en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en mejorar notablemente el nivel de protección social del actual programa. Creo que se puede avanzar, creo que se pueden garantizar más derechos, construir un modelo más garantista que garantice a todos los ciudadanos unos recursos adecuados y a partir de ahí, además de eso, trabajar en su segundo derecho, que es el derecho a la inclusión, el derecho a la participación social en todos los ámbitos, incluido el laboral, cuando sea posible. O sea, personas que no tengan ingresos de cualquier edad y que por lo menos lleven empadronadas en Navarra 12 meses. Hay algún requisito de edad, sí que hay en el acuerdo programático. Justamente se trata de ver qué pasa con la franja entre 18 y 25, eso tenemos que estudiarlo, tenemos que ver cómo está, efectivamente, si hay un grupo de trabajos para que trabaje, para que tome decisiones, para que haga propuestas en este ámbito. No tenemos ahora mismo todas las respuestas, afortunadamente, porque tratamos de que las decisiones
estén basadas en datos y en experiencia, no en prejuicios y en moralina, sino que tratamos de construir un programa que sea útil para la gente, que cubra las necesidades económicas de las personas y que además les ayude en sus procesos de incorporación. Muy bien, consejero La Parra, muchísimas gracias, buenas noches y le seguiremos la pista. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta de 4 minutos de publicidad entramos de lleno en la crisis de los refugiados de Siria y en esas primeras personas que a primeros de octubre llegarán a nuestra comunidad a vivir aquí con nosotros. Seguimos, arrancamos ya la segunda parte de Navarra en Abierto. Esta noche de forma monográfica vamos a analizar la crisis de los refugiados sirios. Los trámites para acoger refugiados sirios parece que se están agilizando, al menos para recibir a los primeros que llegarán a Navarra. 16 personas que se encuentran en Ceuta y Melilla y que estarán con nosotros en breve. Llegarán durante los primeros días de octubre y serán los primeros refugiados del conflicto sirio en asentarse en Navarra. En concreto, 16 personas procedentes de Ceuta y Melilla, un grupo asilado a través del acuerdo alcanzado entre Cruz Roja y el Gobierno de Navarra. Se les ha ofrecido 3 pisos de Tasubinsa y el Gobierno asume los servicios que necesiten, educativos, sociales o sanitarios. Este próximo lunes, un representante del Gobierno de Navarra acudirá en Madrid a una nueva reunión convocada por el Ministerio de Empleo para tratar de agilizar los trámites para el asilo de refugiados. Esta convocatoria llega después de que los ministros de Interior de la Unión Europea acordaran el reparto entre los Estados miembros de 120.000 refugiados durante los 2 próximos años, mientras el Ejecutivo Foral sigue con los preparativos del plan de acogida de personas refugiadas del conflicto sirio. Hasta la fecha se han puesto en contacto con el Gobierno de Navarra 304 personas, se han ofrecido 50 viviendas, hay 48 personas que se han ofrecido como traductoras y hay otras colaboraciones. Desde el comienzo de esta crisis, ha recordado Ana Ollo, el Gobierno de Navarra ha sido uno de los primeros en trabajar junto a ACNUR en la llegada directa de personas a la comunidad foral desde los campos de refugiados de países limítrofes al conflicto sirio como Líbano. Bueno, lo que van a escuchar ahora es el relato de Abdullah. Le une a sus compatriotas sirios el miedo y la impotencia de ver un país destrozado. Le diferencia que no es refugiado por poco. Ayer estuvo en nuestros estudios, estuvo con nuestra compañera Maya Madinabeitia en el magazine Me Importas Tú. Tenías miedo, ¿no? Mucho miedo. Mucho miedo. Sí. Casi un mes en busca de esperanza que Abdullah buscó hace 5 años, cuando decidió salir de un país donde sonaban tambores de guerra. De Turquía entraba a Grecia por un río. Sí. Y luego yo he comprado un pasaporte. Sí. Vamos a decir, es original, pero mi foto. Mi foto. Sí, y a Francia. A Francia, después a Francia, ha entrado a Dax y de Dax ha venido aquí. Es la vida de este emigrante sirio que ayer nos contaba que duerme 3 horas. Lo despierta el horror y la tragedia televisada que él mismo ha vivido en primera persona. Todos muchos españoles ciudadanos, o muchos franceses, muchos alemanes que han visto un niño, ¿no? Pero no han visto todos los niños, ¿no? Claro. Hay unas imágenes más que lo encuentras un niño está muerto en la playa. Y aquí se casó con María Belén en marzo de 2013. Le permitió obtener la residencia, no un trabajo, a este titulado en Administración de Empresas, empleado durante años en la administración siria y que hoy por hoy pide trabajo en lo que sea. Su situación y la de su mujer no es fácil. Yo estoy cobrando 365 euros. Sí. Y no tienes una pensión, ¿verdad? Tengo una pensión, sí, discapacitada. ¿Qué necesitáis? ¿No? Estáis en la tele, también podéis pedir ayuda si es necesario, ¿no? Pues trabajo, como dice Abdullah. Yo lo que necesito si alguien trabajo, puede ofrecerme, ¿no?, trabajo de economía, cosa que se entra en las cosas de economía, o camarero, o cocinero, cocinero no, ayudante de cocinero puede trabajar, ¿me entiendes? Y entre tanto la impotencia de no poder hacer mucho por sus 36 familiares que aguardan en la frontera turca el momento de refugiarse en Europa. Únicamente positiva, ¿no?, lo puede contar. Para nosotros, muy especialmente para Abdullah. Pues así están las cosas ahora mismo, a la espera de que llegue el mes de octubre y con este mes las 16 personas, los 16 refugiados, los primeros 16 refugiados que van a llegar a Navarra.
Chema Uribe, experto en inmigración e intervención de la Universidad Pública de Navarra. ¿Este va a ser un flujo migratorio más? ¿Es conocido, es desconocido? Deberíamos de hacer un poco de memoria, sobre todo en el caso europeo, para ver que ha habido otros flujos causados por el refugio político, por lo menos a partir de nuestras guerras, digamos, mundiales que se dieron en el escenario europeo. De ahí deberíamos sacar alguna lectura. Y en ese sentido yo reivindico y recuerdo que en aquellos momentos, en el periodo entre guerras, la Liga de Naciones generó unos visados humanitarios que, entre otras cosas, permitieron evitar problemas que ahora se están produciendo en ese movimiento de personas, bien sea por el tráfico de personas, bien sea por los riesgos inherentes al desplazamiento. En ese sentido, yo creo que la situación que hemos empezado a ver en Europa ahora, porque esta situación, como se sabe, no es nueva, el conflicto sirio y otros conflictos, esta situación nos va a ir trayendo personas que por una vía o por otra van a llegar a lo que es la Unión Europea. En ese trayecto, en ese desplazamiento, obviamente tendremos, como decía el consejero, que ir incorporando y previendo estructuras para dar una presencia permanente, no puntual, no acciones transitorias, para integrar en modos de vida autónomos a estas personas. Decía al principio que es una crisis con muchos planos de análisis. La humanitaria es quizá la más urgente de solucionar, pero también es una crisis conceptual de algunos elementos que han construido nuestro estado de bienestar y que hemos regulado escasamente. Para empezar, el refugio político es una estrategia que los Estados-nación asumen unilateralmente y muchas veces con contradicciones internas y con contradicciones incluso con las directivas europeas. Haría falta una política global de asilo. Y luego no olvidemos también, toda nuestra literatura sobre la política global de asilo es de los años 50, básicamente, de la Convención de Ginebra de los 50. Y parece que las sociedades han cambiado bastante en los últimos 60, 70 años. Por tanto, hay un reesfuerzo que hacer, primero para dar un encauzamiento y un asentamiento que permita autonomía y que permita un desarrollo vital digno, y por otra parte tenemos que ir cambiando los mecanismos del proceso de recepción y de asentamiento de estas personas, ¿no? Está también con nosotros Javier Aisa, es periodista, experto en información internacional. Javier, ¿cómo es la sociedad siria? ¿Cómo va a ser duro para ellos? ¿Cómo va a conseguir integrarse en la sociedad? Luego hablamos de la nuestra, que también habrá que hablar. Integrarse en esta sociedad, en la sociedad europea, bueno, son 22 millones de personas, en las cuales si algo de interesante podía tener Siria era la multiplicidad de etnias y de confesiones religiosas. Por ejemplo, la población kurda, que resiste ahora mismo por un lado al gobierno turco, por otro lado al Daesh y además también al gobierno de Bashar al-Assad, ese es un 10% de la población. Buena parte son musulmanes suníes y después hay otra gente laica que tiene además a gala llevar a cabo iniciativas bélicas en las que además suelen participar también batallones de mujeres, ¿no? Pero lo que sustancialmente deberíamos tener en cuenta es que entre, diríamos, el mundo sirio, la confesión religiosa mayoritaria es el mundo musulmán. Allí se creó el califato omeya, que después tuvimos aquí en Al-Ándalus, y eso significa que también tendremos que saber integrar acá un hecho que ciertamente no reconocemos, como es el factor religioso islámico, ¿no? En Europa existe una gran dosis de islamofobia y de escaso reconocimiento de lo que es la cultura y las religiones musulmanas, ¿no? Además hay una cuestión que todavía complica más el factor religioso, que tiene que ver mucho con la naturaleza del conflicto también, que es la lucha entre dos tendencias del mundo islámico, cuáles son los suníes, apoyados por otra parte por Arabia Saudí, que es la mayor parte de la población, y el régimen de Bashar al-Assad de inspiración sí. Entonces, claro, tenemos que enfrentarnos también a esa dinámica de conflicto religioso interno que hay.
La mayor parte de la población en Siria es una población que lo que quiere es sobrevivir absolutamente a este conflicto y que, bueno, pues ha vivido, ha soportado un régimen dictatorial que se ha basado, por una parte, en los servicios de seguridad, en las élites comerciales, algunas de ellas, por ejemplo, cristianas también, que es un componente importante de Siria, aunque también los hay en la oposición, pero sobre todo después en un clan que corrompido en términos económicos, que controla una parte de la economía de ese país absolutamente arrasada, que por otra parte se mantiene a partir del ejército que apoya efectivamente la mayor parte a ese régimen, ¿no? La población siria lo que intenta es sobrevivir, tiene muy a gala su historia, su cultura, mezcla además de diversos escenarios, diríamos, históricos, de muchas épocas, pero que, bueno, ha vivido en una dictadura y que ahora está también sometido a una violencia, que es la violencia de un grupo extremista yihadí, como es el Daesh y algunos otros, que de una forma u otra tienen atrapada a la población. Si la población ahora de Siria se escapa, marcha, es porque es el resultado de esas violencias, de esas dos violencias, la violencia del régimen y la violencia del Daesh y otros grupos terroristas que al final quieren mantener un régimen autoritario, pero, Javier, uno con religión y otro sin ella. Antes de la guerra, ¿cómo era la vida allí? ¿Se parece a la nuestra? Bueno, Siria pasa por ser el otro extremo, vamos, es el otro extremo del Mediterráneo. Bueno, es una población que en gran medida sí se parece mucho a nosotros, aunque es una sociedad musulmana, es una sociedad islámica y por tanto las diferencias culturales son esenciales. Pero si existe algún país aparte del Estado de Israel más cercano a lo que es Occidente, en Oriente, justamente Siria. ¿Por qué? Bueno, pues porque Europa en realidad se origina prácticamente en las costas de Fenicia, que para los sirios en gran parte pertenece a su mismo territorio. Quiero decir con esto que es el país no más occidentalizado, porque no puede perder su identidad, y su identidad es árabe e islámica, pero de alguna forma u otra hay una mirada común con esas diferencias. Enrique Abad, ¿y la sociedad española qué? Vosotros que en Intermón, Oxfam, conocéis hasta dónde llega la solidaridad española, ¿la solidaridad nuestra es real? Puede que en este caso, bueno, hemos visto que hay 300 personas que ya han llamado al gobierno para echar una mano, ¿habrá más o somos recelosos al principio? Vale, creo que son varias preguntas, ¿no? Sin duda la sociedad española y la Navarra en particular es muy generosa. Matiz, somos muy generosos y somos muy solidarios, y sin ninguna duda, y mucho más que otros países europeos, además, que con mayores índices de riqueza, pero siempre nos movemos a impulsos de crisis humanitarias, de imágenes, lo cual es perfectamente comprensible y es perfectamente humano. La foto del niño, ¿no? Que hemos sí, visto la foto del niño esa foto y otras... movilizó a muchísima gente, pero ya Exactamente. está. Ya nadie se acuerda de la foto, ya pero nadie fíjate, se solo acuerda la movilización que, por lo menos en nuestro caso, ha hecho que el Ayuntamiento de Pamplona se movilizara como ciudad de refugio, el Gobierno de Navarra se ofreciera enseguida, pues sin duda ha tenido el efecto de impulsar que el Estado, que el Gobierno central, cambiara de actitud. Luego eso tiene todo el recorrido que tiene y el que le queda, ¿no?, en la Unión Europea. Dicho esto, hay que canalizar esa solidaridad, porque también, y es lo que nosotros estamos pues bastante preocupados, hablamos de crisis y hablamos de refugiados. Bueno, en realidad no deberíamos hablar de crisis en Europa, porque si hay alguna crisis, son muchas crisis, y la crisis no es de Europa, como decía muy bien Chema, es una cantidad de personas muy pequeña comparado con lo que otros países con mucho menor índice de riqueza están soportando. Es una crisis mundial y tiene que ver, y no una crisis, sino lo que significa las migraciones, los movimientos de personas, y que se soluciona con políticas. Y es donde vemos el problema. La crisis está en la política europea, en la política que casi diríamos mundial, en la falta de respuesta, en la falta de una política común de asilo, porque como decías muy bien, la Convención de los Refugiados establece muy bien los derechos, ya no solo una cuestión, como decía el consejero, ¿no?, de política internacional y de que Navarra está en la sociedad democrática, sino que hay una obligación jurídica de los estados, no de Navarra, de los estados, Navarra es parte del estado, de cuando a una persona se le concede el refugio, darle todos los derechos, como igual que a cualquier otro ciudadano, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que nos falta mucho de política, de decisión política. Y insistimos también en que no solo es un tema de refugiados y refugiadas, sino que es un tema de migraciones, de personas. Claro, pues estamos aquí dejándonos, a mí a veces cuando veo estos carteles de Welcome Refugees, pues creo que deberíamos pedir perdón a todas las personas que han entrado antes, jugándose la vida en las vallas y en el camino hasta aquí, y que no han tenido este recibimiento, ¿no? Entonces, la solidaridad está ahí, es muy importante y es maravillosa, hay que encauzarla, ¿no? Todos esos ofrecimientos al Gobierno de Navarra yo creo que son, en realidad hay muchísima más gente dispuesta a echar una mano. Yo también creo que la prioridad ahora mismo no está aquí. Aquí lo que hay que hacer es apoyar cuando Cruz Roja lo diga, cuando Cáritas lo diga y coordinados por el Gobierno de Navarra, ¿no? La prioridad está ahora mismo en el camino, ¿no? Y no solo en los campos y en las fronteras, que también, ¿no? Y en lo que está haciendo las vallas, los muros, sino más allá en la crisis humanitaria que supone cómo se están jugando la vida. No digamos ya otra crisis, por poner el término crisis, en los campos de refugiados, y solo si hablamos de Siria, pero insisto, podemos hablar de un montón de sitios. A mí hay un país, por ejemplo, que me preocupa mucho, que es Eritrea, del que sabemos muy poco y del que hablamos menos. Y eritreos ahora van a entrar también, probablemente, dentro de estos contingentes de personas en España, pero es un país que no tiene una solución. Si la de Siria es difícil, la de Eritrea todavía más, ¿no? Y luego está esa crisis de decir, bueno, ¿por qué se producen? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Qué está pasando en Irak? ¿Qué está pasando en la República Centroafricana, en el Chad, en tantos países, ¿no? Donde, como no vayamos a las causas reales, estamos repitiendo el mismo error continuamente, ¿no? Sí, una mínima precisión que tiene que ver con la pregunta que tú has hecho antes y relaciona también las cuestiones que han planteado Chema y Enrique. A ver, mientras Europa no se plantee y no acepte las diferencias culturales en el seno de Europa, estamos absolutamente perdidos. La historia de Europa es la historia de muchísimas culturas que han llegado acá. Unas llegaron por la fuerza, otras llegaron pacíficamente. Entonces, aquello de aquella sociedad y esta, si se parecen más o menos, es que me da igual, absolutamente. Es que tenemos que aceptar que Europa es la suma de muchas culturas, entre ellas aquellas culturas que procedían de Siberia, aquellas culturas que procedieron del mundo árabe y aquellas culturas que procedieron también del mundo judío, por no incluir a una de las culturas esenciales, que evidentemente es la cultura cristiana, ¿no? Pero todo tiene relación. Entonces, si no aceptamos que las migraciones y, por otra parte, los refugiados van a llegar a Europa porque está en la naturaleza humana, pues no hacemos absolutamente nada. Eso tendrá que ver no solamente con las políticas de acogida, a mí eso de la palabra integración no me gusta, sino de las políticas de relación con países que justamente no son del mundo árabe, diríamos, de tez más clara, casi caucasiana. No, que proceden del mundo de África subsahariana, y aquí hay muchísimos agravios comparativos, ¿no? Lo llamemos integración, lo llamemos acogida, lo llamemos como lo llamemos, los focos ahora están puestos sobre la Unión Europea. ¿Qué debería hacer? ¿Qué deberían hacer las instituciones de este viejo continente para hacer frente a esta crisis, quiero decir? La respuesta no es sencilla, pero desde luego que está en la calle entre quienes ven lo que está ocurriendo y lo analizan. Es lo que dicen ustedes. Debería hacer algo, pero como también tenemos muchos problemas y detrás de eso vienen otros. ¿Y quién no lo apaña? No de acogerlos solamente, sino de acogerlos y de integrarlos. Y no entiendo por qué tiene que haber personas de primera clase y de segunda, no es una cosa que no termino de entender. Sí, algo debería de hacer. No sé el qué, pero algo debería de hacer. Una acogida sería lo ideal, indudablemente, ¿no? Desde un punto de vista, estrictamente humano, humanitario humano, sería lo ideal, pero me parece a mí que no es la viabilidad que va a tener, ¿no? Y no podemos hacer algo hoy que mañana pues lleve a más problemas. Por un lado, hay que ser humanitarios con las personas que sufren, que incluso salen dispuestos hasta perder la vida por no poder seguir viviendo en donde están. Por otro lado, hay que empezar también en ciudades que ya están en crisis. A nosotros nos han acogido cuando estuvimos por ahí afuera. Pues sí, porque nunca se sabe lo que le puede pasar a uno. Chema Uribe, estamos hablando de integración, estamos hablando de acogida, estamos mirando a la Unión Europea.
¿Qué es lo que se le puede echar en cara a la Unión Europea? ¿O nos dejamos de bobadas y directamente que se pongan a trabajar ya? Porque hasta ayer no ha habido acuerdo. Bueno, esta tarde están reunidos, se supone que habrá alguna decisión que tomarán. La Unión Europea lo que ha hecho, como bien decía antes Javier, es defender un modelo de Estado y de estructura supraestatal de Unión Europea bajo la ficción de la homogeneidad y bajo la ficción de que el estado del bienestar era sencillamente un conjunto de prestaciones sociales que tenían derecho a algunos ciudadanos en su totalidad y que otros que pasaban, que venían y que a lo mejor se iban a volver a su lugar de origen, solamente disfrutaban parcialmente. Lo decía una persona de la ciudadanía navarra que hablaba ahora mismo en vuestra grabación. Hay que redefinir las políticas públicas. Históricamente hemos afrontado retos y demandas identitarias o de derechos y ha habido que ir modificando nuestra legislación, nuestra manera de entender la ciudadanía, quién participa, cómo se participa. Abrimos una época ahora, dentro de esa especie de ceguera que tiene Europa hacia la realidad que no quiere ver a veces, pero la fuerza de los hechos nos ha hecho abrir una puerta a que tengamos que repensar también varios derechos fundamentales. Antes hablaba yo que un elemento importante académicamente y socialmente es repensar cómo se construye la ciudadanía. Ya no se construye solo por el nacimiento, por el derecho de sangre, o por el derecho de residencia, o por la nacionalidad. Hay otras vías de construir esa ciudadanía. La migración mal llamada laboral, el refugio político, por supuesto, y, digamos, la ida y la venida entre Estados-nación. Esa ciudadanía social, como algunos han llamado, es la que hay que repensar. Tenemos que pasar de hablar de policías y fronteras, aunque desgraciadamente la Unión Europea insiste en reforzar las fronteras, para hablar de derechos y de ciudadanía. ¿El debate es más complejo? Mucho más complejo, pero es más digno desde el punto de vista del ser humano y es más justo. Y además no va a parar ni la movilidad de la migración llamada laboral ha parado en los últimos años, con crisis y sin crisis económica, y además la crisis, como bien decía Enrique, tiene una doble acepción, como algo negativo o como una oportunidad porque hay un cambio. Esa segunda idea es la que la Unión Europea debería trabajar. A veces se ha echado en cara a la Unión Europea, y esto Javier sabe mucho más que yo, que se construyó la Europa de los mercaderes y se olvidó la Europa de los derechos. Pues habría que recuperar esa Europa política que estaba en el viejo proyecto e intentar caminar hacia ahí. Esto nos va a obligar. Y además, y como también decía el vicepresidente y como también tú has comentado, es perfectamente asumible el construir una sociedad desde esa heterogeneidad que además es muy rica. El caso sirio es un caso muy estudiado. La población siria, la instrucción formal que tiene es muy superior a la media de sus vecinos, quitando Israel. A la media, muy superior. Por tanto, es gente con capacitación, con conocimientos, que puede aportar también, aparte de visiones del mundo que siempre enriquecen, puede aportar una colaboración productiva interesante, ¿no? Yo creo que, perdona... Sí, Javier, te voy a hacer una pregunta a colación de lo que comentaba Chema, porque ¿qué va a pasar con Siria? Siria, casi 22 millones de habitantes, 4 millones de refugiados, 7 de desplazados internos. ¿Qué va a ser de Siria? A ver, dos cuestiones. Porque estamos hablando de 11 millones, pero otros 11 se quedan allí. Sí. En plena guerra, en plena guerra y con además las posibilidades de que exista una guerra muchísimo mayor, porque hay muchísimas implicaciones internacionales. Voy a hilar esta respuesta con un comentario que acaba de hacer Chema. Claro que hay unas responsabilidades, no de la Unión Europea, sino de las grandes potencias en su día coloniales de Francia y de Gran Bretaña ya por 1916, cuando decidieron al finalizar o al punto de finalizar la Primera Guerra Mundial fragmentar Oriente Próximo, fragmentar y de una forma u otra promover la creación de estados-nación que acabaron siendo todos estados autoritarios, bien desde el punto de vista de lo que es el nacionalismo árabe laico, o bien desde un punto de vista de una determinada tendencia conservadora del Islam. Todo eso que sucedió entonces se está reproduciendo ahora con otros 3 invitados, cuando menos.
Uno de ellos, la presencia de grandes potencias internacionales como son Estados Unidos y Rusia, que en función de sus manejos de alianzas políticas están favoreciendo o por lo menos no evitando, diríamos, la violencia que está establecida en Siria, es decir, la violencia del régimen y la violencia del Daesh, y por otra parte estos dos actores absolutamente imprescindibles a tener en cuenta, que es la presión de Irán en defensa del régimen de Bashar al-Assad o, diríamos, la búsqueda de la hegemonía regional de Arabia Saudí. Entonces eso tiene que ver con la solución que va a pasar en Siria. Bueno, primero, que la situación se va a deteriorar cada vez más. Segundo, que la presencia de grupos extremistas absolutamente condenables como el Daesh acaban de reforzar o están reforzando a una dictadura como la de Bashar al-Assad. Tercera cuestión importante, que los aliados de Bashar al-Assad se está negociando quizá que él salga del poder, y ahí tenemos la negociación que lleva a cabo Rusia con Irán y con Estados Unidos, pero mientras no se elimine el régimen político que hay allí, lo cual significa que la presencia internacional en esa zona de Irán, con la presión que pueda establecer sobre Israel, o diríamos la defensa de los intereses rusos, que van buscando una segunda base porque ya tienen la otra, y la economía siria depende de esa intervención rusa, pues cómo se juegue en la búsqueda de equilibrios en toda esa zona acabará degenerando en un conflicto mayor donde se vean implicados incluso hasta el propio Estado de Israel. Acaba de viajar Netanyahu a Moscú para intentar evitar un conflicto mayor y que de una forma u otra Israel no salga desprotegido en esta circunstancia, o bueno, una alternativa diplomática que pasa por dos cuestiones. Una, la primera es efectivamente que salga Bashar al-Assad del poder, un hombre muy bien visto por Occidente, absolutamente, una especie de galán británico, aunque bueno, de galán no tenga nada. A Gaddafi le recibían en todos los sitios. Absolutamente, ¿no? Y luego, bueno, pasa por esa salida de ese señor, pero pasa también después por evitar o por impedir el desarrollo de un grupo terrorista como el Daesh. Todo el mundo habla de que es necesaria una intervención militar con las botas sobre el terreno. Bueno, yo creo que eso generaría más problemas que ventajas. Primero, a ver quién paga eso, a ver qué opinión pública se arriesga a tener sus muertos, y bueno, implica eso que habrá que el mundo árabe islámico tendrá que enfrentarse desde dentro con esa lucha por el poder en el seno del Islam, la lucha entre un pensamiento más reformador, más abierto, o un pensamiento absolutamente intransigente, dogmático, violento, como estos grupos como el Daesh, o grupos tradicionalistas, también ultraconservadores, como los que están con Arabia Saudí, que por otra parte son aliados históricos de Occidente y hacemos grandes negocios. El último de ellos es el talgo. Citaba Enrique Abad uno de los países menos conocidos y uno de los países de los que menos se está hablando. Y escuchándote, Enrique, me he acordado de Hungría. ¿Qué está pasando en Hungría? Hablabas tú de que hay que mirar también en el camino, ¿no? Hungría está ahora mismo un poco desnortada, ¿no? Bueno, yo ahí me pierdo un poquillo también, es verdad, porque esto de la Unión Europea yo creo que hay que esperar como una semana, ¿no? Porque cada día van saliendo cosas, a veces pensamos que se ha tomado... De momento la respuesta son las alambradas, son los muros... Eso está claro. Eso está claro, y además da mucha pena ver que son países que han generado mucha inmigración en los últimos años, que tienen una historia, como comentaba Javier, también muy conocida cuando fueron ocupados y sus revoluciones aplastadas de exiliados y refugiados políticos, y que ahora tienen esa situación. Hombre, yo creo que hay que apoyar. Sí que quería decir esta historia de que la Unión Europea es complicada, que hay un problema de generar consensos en su toma de decisiones que muchas veces hace que todo sea mucho más lento, y que a su vez, bueno, pues le falta esa agilidad y a nosotros entender también, porque muchas veces se dice la Unión Europea ha tomado un acuerdo, no, ha sido un Consejo de Ministros de Interior, eso tiene que ser ratificado luego por, ¿no? O la Comisión Europea propone, pero tiene que ser ratificado luego por el Consejo General, que es el de los presidentes, ¿no? Todo eso es mucho más lento, ¿no? Desgraciadamente, porque claro, cuando dicen nos reunimos la semana que viene o posponemos la decisión al día 8, entre medias hay un montón de gente esperando, ¿no? Lo de Hungría, bueno, insisto, al final yo creo que hay que entender también su situación, pero desde luego es política, la solución es política, y lo que debería haber es unas políticas de apoyo, pero también de convencer y de exigir
y para eso necesitamos esa Unión Europea política que debe cumplir determinados mínimos, que son legales, ¿no? Apoyando. Es complicado el tema. Por mucho Estamos fuera de tiempo, Javier. Le iba a preguntar a Txema si puede haber efecto contagio. Efecto llamada, ¿quieres decir? Efecto contagio con lo que está pasando en Hungría. Bueno, realmente los que están construyendo más muros físicos, como es Hungría o como puede ser Serbia, claro, la Unión Europea no es un grupo homogéneo de trabajo. Hay de primera, de segunda y de tercera categoría, y hay cordones sanitarios. Y estos países se les había otorgado el papel de cordón sanitario frente a cualquier tipo digamos, de migración colectiva o de tránsito no regulado. El problema, además, es que esos países, esa labor que han hecho es una labor subvencionada por la Unión Europea con fondos y ha generado un efecto perverso, y es que ha empoderado ciertos regímenes, en algunos casos como el húngaro, con un marco xenófobo muy claro, que obviamente lo que no son capaces de digerir es la heterogeneidad, y no son capaces de asumir su papel. Supuestamente van a ser, digamos, entre comillas, castigados por la Unión por no cumplir su papel, pero como dice bien Enrique, tendremos que ver cómo la propia Unión Europea en su crisis institucional está así, de qué institución está construyendo, cómo evoluciona y si realmente opta por los valores democráticos de un estado de bienestar con todas sus limitaciones o sencillamente se queda en el margen del juego político. Txema Uribe, Enrique Abad, Javier Aisa, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Esperamos que a ustedes les haya venido bien profundizar un poco, porque vamos a hablar y mucho a partir de ahora de los refugiados sirios. Les esperamos la semana que viene. Muy buenas noches a todos.